¿Cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy increíblemente feliz de estar aquí con ustedes en otro increíble video. Pero como siempre, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Recuerden que ya grabo todos los videos en un solo día, así que disculpen por esta vestimenta. Pero sí, de lleno con el video. Ahorita lo que vamos a hablar un poquito son de los costos ideales o cómo cobrar esos costos o cómo sería el costo correcto de un viaje bien pagado o pagado decentemente, porque aquí ya varía también de cada persona, ¿no? Yo te puedo decir que bien pagado puede ser esto, ¿no? Pero para ti puedes decir, ese es bien poquito, yo quiero que un kilómetro me lo paguen en 100 o en 1000, depende, ¿no? Pero es conforme yo considero que sigue siendo rentable que así nos pagaran los viajes. No todos los viajes de Uber son pagados así, déjenme aclararles eso, sí, pero hay muchísimos que sí. Y también muchos me habían preguntado, oye Serge, es que ves que hablaste de cuando tienes algo privado ya por fuera, cómo se cobra, etcétera. Y por ahí había un usuario, bueno, un hater por ahí que ya se había metido otra vez y crean cuentas a diestra y siniestra, que decía, no es cierto, lee las políticas, ya las leí, ya te había dicho que esto de tener viajes por fuera es siempre y cuando no estés dentro de la aplicación, o sea, cuando llegas, finalizas tu viaje, etcétera, ahí ya pasa otra cosa que es ya cliente, yo con él, es otro tema, no es ilegal, no estaba prohibido, eso ya es otro punto. Lo que está prohibido es que mándese, te llegue la alerta, tú la aceptes, le mande, oye, lo podemos hacer por fuera, ok, ahí y cancelas, ahí sí es ilegal y ahora sí es coludido y te pueden dar de baja, así que ten al pendiente. Y por ahí el hater, por ahí te puede hacer otra vez a ver aquí, déjame decirte, como te dije en ese comentario, lo leí el 27 de febrero, así que sigo teniendo la razón, ok. Ahora sí, volvamos al tema que los costos, ¿no? El costo ideal yo digo que correcto, debería ser costo mínimo de 10 pesos el kilómetro para considerar que fue un viaje pagado decentemente. Claro, sabemos que los costos van desde los 4 pesitos, ¿no? Entonces, cuando nos pagan 10 pesos el kilómetro, creo que se considera un pago decente para un viaje. Ahorita pasamos con un ejemplo. Pero con este costo mínimo que les quiero decir, o sea, también hay viajes que te pagan más de 10 pesos. Y por fuera, en el sentido, si tú quieres llevar a tu familiar, amigo, tío, primo a otro estado, pues lo que yo hago es ver cuánto kilometraje es, cuánto es, multiplico ese kilometraje por los 10 pesos y así me va a dar un resultado en temas kilómetro. Luego falta temas gasolina y también temas casetas, es otra cosa, ¿ok? En temas gasolina, pues es muy sencillo. Si ya sabes cuántos kilómetros por litro te está dando tu unidad, pues revisa cuántos litros vas a gastar por el kilometraje y ahí vas a hacer tu cuenta. Y ya en casetas es muy fácil de revisar cuáles son las casetas y los costos y ya haces un costo total. Yo les recomiendo, más no es lo así dicho y ya está escrito, de que en las casetas sumen también las de regreso para que esos costos no les afecte a ustedes. Ya en gasolinas, ustedes decidirán si aumentan también la gasolina para el regreso. Eso ya es de cada quien, ¿no? Eso ya es ahí está mi oferta, la va a aceptar el cliente o no. Ya depende muchísimo de eso. Pero regresando al tema, 10 pesos creo que es lo correcto. No todos los viajes de Uber se pagan así, no todos los viajes de cualquier aplicación, no. Más barato o más, ¿por qué? Porque recuerden que fluctúa y es variable. Entonces, ahí varía muchísimo. Pero este debe ser. Pasemos un ejemplo. Pero si nos queda, bueno, pasemos al ejemplo, más rápido. Este es un ejemplo que yo hice. Yo te les digo, hay una página que se llama Traza tu Ruta. Es del gobierno. Ahí póngale en Google, Traza tu Ruta. Ahí ustedes ponen de qué punto a qué punto van, qué carro traen, cuánto kilometraje les da y les da tanto costo, les da costo final, ¿no? Y este costo final pues, es lo que les traigo por acá, ¿no? Esto lo hice con Traza tu Ruta, ¿ok? De CDMX a Puebla son un total aprox de 234 kilómetros, ¿no? Casetas de ida y vuelta le agregué gasolina, pero aquí solamente de ida, no le agregué la gasolina de regreso. Y total aproximado serían 3,008 pesos lo que me tendrán que pagar de este viaje. Si ustedes se dan cuenta, hay ciertos viajes de Uber que te dicen, oye,
De 234 kilómetros te voy a pagar 1200, 1500, 2000. Algo correcto, rápido, así como dices, bueno, pues, estuvo, ¿no? Sería que te pagaran 10 pesos el kilómetro a 200, entonces te pagarían 2,340 pesos, ¿no? Lo que te pagarían este viaje. Pero un viaje bien pagado serían 3,008. Sin la gasolina de regreso, ya nosotros decimos, ¿no? ¿Qué hacer? Pero si quieres, le sumas también la gasolina de regreso y ya si tu cliente acepta, pues adelante. Así es como yo cotizaba ciertos viajes para mis clientes premium, ¿no? Que los llevaba. Y esto es lo que yo hacía. Digo, usted literal dice, traza tu ruta. Es una página ahí del gobierno y te ayuda muchísimo. Hay otras más, ¿eh? No nada más es la única. Pero esto es lo que les quería enseñar. El promedio, como les dije, ya le vi pues. Pero el promedio ideal o mínimo, ¿no? Mínimo, no más que ideal, mínimo 10 pesos el kilómetro serían muy buenos viajes. Hablando del tema de reforma y todo eso de las tarifas y todo, yo creo que si se ajustara a todo kilómetro 10 pesos, estaría muy bien. Creo que empezamos a agarrar otra vez muy buenas tarifas y estaríamos un poco más contentos, ¿no? Como conductores. Pero este es el costo mínimo, 10 pesos. Lo que se considera para un viaje pagado decentemente. Entonces, eso es lo que yo considero. Pero, pongan aquí en los comentarios, ¿ustedes qué consideran como un costo correcto de pago por kilómetro? O ustedes, ¿cómo tabulan esos viajes a sus clientes premium? ¿Cómo se los tabulan, no? También para que la gente vea, toda la banda, cómo se hace también esto, ¿no? Imagínate, yo también cuando me decía un familiar, ¿no? Al principio, yo agarraba la app. ¿Cuánto cobra? Tanto. Pues te cobro esto más un 25%, ¿no? Y en ese 25 venían casetas, gasolina, etcétera, ¿no? Pero cada quien, aquí ya cada quien decide qué cobrar. Para ver el que te diga, no, pues yo de ese viaje de 3,000 yo te cobro 1,500, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo un Prius, ¿no? O sea, tengo un eléctrico. La gasolina, no sé qué, o sea, etcétera. O sea, ya todo varía, no es algo escrito, pero creo que es bueno que también ustedes pongan aquí en los comentarios qué es lo que ustedes hacen para dictaminar que es un buen viaje por fuera, ¿no? O sea, el sentido cuando lo haces con tus clientes premium. Y vuelvo a repetir para que no se confundan, porque luego echan culpas. Yo no dije. A ver, si ustedes ya aceptaron el viaje, realicen el viaje. Si no lo realizan y lo cancelan y lo hacen por fuera, eso es un fraude, es romper el reglamento, los términos y condiciones y te pueden dar de baja. Las recomendaciones que yo les estoy dando es, si ya aceptaste el viaje, realízalo, termínalo y ya es punto y aparte. Si el usuario te quiere contactar en un futuro para que le hagas viajes personalizados, esto ya es punto y aparte, ya que no estás infringiendo nada, ya que no estás conectado en la aplicación. ¿Ok? Me preguntaban del seguro si eso ocurre. Recuerden que los seguros ahorita multiplataforma te cubren tanto dentro como fuera de la aplicación. Entonces sí te cubren los seguros. Nada más háganlo correctamente. Ya empezaron. Es que ya leí, a ver, que no te pueden dar información. Sí, pero no nos la están dando internamente cuando estamos conectados. Nos la están dando cuando ya terminamos, finalizamos el viaje y nos desconectamos de la aplicación. Ahí ya no estamos dentro de la aplicación. Tengan muchísimo cuidado porque se puede malentender. Yo les he dicho, se les puede dar la información siempre y cuando ya no estén en la aplicación, hayan finalizado el viaje. Cuando yo finalizo el viaje y me boto de la aplicación, ya soy un ser humano independiente, solito, que el cliente que dejé ya puede ser hasta mi amigo, ¿no? Es punto y aparte. Pero hagan las cosas bien, o sea, en sentido, porque o sea, van a decir, a ver. Es así, ¿ok? Desconectado de la aplicación, ¿ok? Más aparte, finalizado el viaje. Ya les dije cómo es que se considera que estás haciendo algo mal. Y sí, eso es malo. Mandar y hazlo por fuera, ¿no? Eso es malo. Eso es malo porque si te reporta el usuario de que no le quisiste hacer el viaje porque no aceptaste hacerlo por fuera, te van a dar de baja. Así que tengan muchísimo cuidado. Pues amigos, espero que les haya agradado este video. Recuerden que las mentorías siguen en el canal, están muy buenas, están especializadas. Recuerden, ayudo a conductores, socios y socios conductores. Y en el tema que quieran contactarme para las inversiones de Yucatán, literal ya quedan muy pocas unidades. ¿Sí? O si quieren volverse promotores también, manden un mensajito por acá. Les deseo lo mejor, pero recuerden también suscribirse, regalarme su like, activar la campanita y los comentarios que ya habíamos platicado para que esto tenga muchísima información. Nos vemos en otro video, amigos. Adiós.